cierta forma veo una, ¿cómo decir? Un pensamiento único en torno a muchas de estas cuestiones, y entonces, bueno, me fue interesando hacer un poco una crítica. Yo quiero decir que lo primero me parece que hay que salir de la dicotomía de que unos están a favor de la educación sexual en las escuelas y otros totalmente en contra, porque no se trata exactamente de eso, sino que en este último tiempo, a través de acá le llamamos ESI porque le dicen Educación Sexual Integral, se está en realidad transmitiendo otro tipo de conocimientos que no tienen que ver con la educación sexual. Entonces, eso es lo que me parece importante aclarar. El título de la charla que pusimos, Adulteración de la Infancia a través de la ideología de género, un poco me lo inspiró el libro de un psicólogo argentino que se llama Nicolás Ponsiglione, que yo después más tarde me voy a referir al libro. ¿Por qué? Porque a mí me pasa mucho, seguramente a muchos de ustedes también, que de repente se instala un tema, ¿no?, en la esfera pública y yo siento que hay algo que está mal, o me produce rechazo, pienso que no es, como decir, de sentido común, pero es necesario poder formular una crítica sistemática y fundada. Entonces, más de una vez me pasa que encuentro en libros de especialistas, de personas que saben más que yo de determinados temas, que me ayudan a mí a ordenar mi pensamiento en torno a un tema que yo intuitivamente veo que presenta dificultades. Bueno, esto me ha pasado con el libro de Ponsiglione, es decir, yo venía escribiendo una serie de notas sobre el tema de la ESI, de la educación sexual, como se estaba empezando a dictar acá en los colegios, a partir de leer los materiales que propone el ministerio. O sea, no es que lo digo en el aire, sino que me tomo el trabajo de leer las cosas que le están transmitiendo a los docentes y a los chicos, ¿no?, a los niños, a los alumnos. Entonces, un poco me pasó que cuando llego finalmente al libro de Ponsiglione, que se llama Deconstruyendo la ESI, encuentro sistematizadas todas estas críticas que yo venía haciendo y enmarcadas. Bueno, entonces, un poco es eso lo que quiero, en cierta forma, transmitirles, porque, digamos, los promotores de esta nueva educación sexual, por llamarlo de alguna manera, digamos que ellos defienden, ¿no es cierto?, la necesidad de darle al chico, al niño, ¿no es cierto?, y al adolescente información sobre sobre su cuerpo, sobre los vínculos, sobre, digamos, la forma de prevenir enfermedades, prevenir embarazos, etc. Pero en realidad, la realidad es que este tipo de enseñanza la han convertido en algo, es decir, por un lado, le dan una importancia desproporcionada en la escuela, porque la escuela no está para educar sexualmente a los niños, la escuela está para instruir, para transmitir conocimiento. Entonces, no está mal que se aproveche para, ¿cómo decir?, explicarles a los niños los riesgos de la droga o las señales de tránsito para que no los atropellen en la calle. En fin, hay un montón de ¿cómo decir?, contenidos accesorios que se agregan a la educación, pero que son accesorios. Es decir, el núcleo troncal de la educación está compuesto, lo sabemos, por materias como lengua, matemáticas, las ciencias sociales y las ciencias biológicas o ciencias duras, no sé, física, etc. Eso es lo que la escuela tiene que transmitirle a un chico. Para eso va el niño a la escuela. Ahora, además, lo otro, accesoriamente, ¿no es cierto?, se le enseña a respetar al que está sentado al lado, a no pegarle, en fin, cosas que también se aprenden en casa primero, aclaremos, ¿no?, que primero tienen que aprenderse en la casa. Pero también se le enseñan, ¿no es cierto?, determinados valores. Pero ese tipo de enseñanza, es decir, por ejemplo, como yo diría, la prevención de la droga, algo de educación sexual, etcétera, son accesorios. Bueno, desde que empezó esta especie de moda nueva de la mano, ¿no es cierto?, del auge del feminismo, del auge de todos estos reclamos, la educación sexual se fue convirtiendo en una especie como si fuera una materia esencial y troncal de la educación, y no es la función de la escuela, no es la función de la escuela. Entonces, yo no estoy en contra de que la escuela dé ciertas clases de educación sexual, ciertas charlas. Ahora, convertir eso en un eje, ¿no es cierto?, troncal de la currícula de una escuela desde que el niño tiene 4 años, acá en Argentina, en teoría, la obligatoriedad de la escuela es a partir de los 4 años, ¿no? Hay sala de Eso 4. también.
disculpa, Claudia, se abrió el micrófono de una de las participantes. A mí me gustaría preguntarte, Claudia, y aprovechando este momento, eh, Sí. ponnos un poco en contexto, porque digamos, para la gente de Argentina puede ser que es como mucho más claro de qué Ajá. se trata este programa de educación sexual integral. ¿Podrías tú Sí. aclararnos cuáles son los contenidos y por qué no debiera ser así? Esto es, tú dices que no es la función de la escuela. ¿Cuál No, es no, el no, yo, motivo por el cual sí. tú argumentas que no debiera ser la No, no, escuela el yo, lugar donde se enseñe esto? claro, no, yo lo que digo es, la función esencial de la escuela no es dar educación sexual, la función esencial de la escuela es transmitir conocimiento, transmitir digamos, el conocimiento acumulado por la humanidad, no es formar al niño en su conducta, eso es secundario, es accesorio, eso es lo que yo digo. No, no me opongo rotundamente a que se dé educación sexual en las escuelas. Ahora voy a aclarar lo que quiero decir. Acá en la Argentina se votó en el año 2006 una ley de educación sexual obligatoria en las escuelas. Bueno, esa ley no dice, en ninguno de sus artículos habla de perspectiva de género, ¿no? La ley simplemente dice que hay que enseñar educación sexual en las escuelas. Después dice que tiene un artículo quinto que dice que los contenidos que se definan a nivel del Consejo Federal de Educación, cada establecimiento los puede adaptar a su ideario, es decir, dejan un margen, ¿no es cierto?, para que cada escuela, según sea confesional, laica, en fin, lo que sea, adapte esos contenidos al contexto, ¿no es cierto? Porque se supone que si una familia manda a su hijo a un colegio judío o a un colegio católico o a un colegio laico, es por un motivo, ¿no es cierto? Es porque quieren que el chico reciba determinado tipo de educación. Bueno, ¿qué pasa? Que en 2018, cuando empieza el debate intenso en torno al aborto, a la legalización del aborto, cuando empieza todo este movimiento de Ni Una Menos, en fin, el Me Too y todo eso, se produce una especie de, ¿cómo decir? Toman por asalto, ¿no es cierto?, la educación sexual, esto, los grupos, el lobby LGBT, las feministas más radicalizadas, y empiezan a llenar, aparte, bueno, apañadas obviamente por el gobierno de ese momento, a llenar los contenidos de ESI de lo que ellos llaman perspectiva de género. Ahora después voy a entrar más en detalle sobre eso. Yo lo que pude ver, porque no conozco la realidad de México, es que la educación sexual con perspectiva de género está en la Constitución, tengo entendido, de México. Ahora, al mismo tiempo vi por ahí que no está todavía aplicada de una manera sistemática. Acá se está tratando, se está empezando a hacer, y el tema es el siguiente. Cada provincia argentina tiene, digamos, potestad sobre la educación. Entonces, no es que hay una política nacional. Ahora hay un gobierno que no es tan proclive a esto de la perspectiva de género, pero como cada distrito, cada provincia puede hacer lo que quiere, hay muchas provincias que siguen con estos contenidos que son francamente fuera de lugar para niños, aparte, digamos, del enfoque. Eh, entonces, yo lo que digo es esto, la educación sexual como está queriendo ser encarada hoy es, para mí, se le está dando una importancia desproporcionada dentro de la currícula escolar, por un lado. Los contenidos no son adecuados a la edad, se trata al chico como un adulto, es decir, al chico a partir de los 5 o 6 años se le explica que no existen dos sexos, que el sexo se asigna al nacer, que se puede transicionar, en fin, una serie de cosas que al niño de 5 años no las tiene en la cabeza, no son inquietudes de chico de 6, 7, 8 años. Sin embargo, se van empezando a filtrar en los contenidos de la ESI. Por otro lado, después voy a volver en detalle sobre estas cosas, ahora hago un paneo, ¿no? Se pretende que todos los docentes tienen que dar ESI. Eso es otro delirio, ¿no? Francamente, porque han habido situaciones sinceramente insólitas, ¿no? Donde un profesor de matemática tiene que dar una clase de ESI, de educación sexual integral. Bueno, el tipo dice, no, no sé qué tengo que hacer. Entonces, con ese argumento, con el argumento que todos los docentes, ¿qué hacen? Hacen cursos de formación docente donde le bajan línea con perspectiva de género al docente, es decir, ¿no? Porque es el primer paso para que pueda después transmitirlo a los niños. Y después voy a volver un poco a cuáles son los ejes de esos cursos de formación. Por otro lado, se desconoce la autoridad parental en la materia, es decir, a los padres no se les comunica nada. Es decir, yo tengo en este momento, hay grupos de padres que me han contactado
porque ellos van a los colegios y le dicen, queremos ver primero el material que les van a dar. No, no se puede, bueno, les dan una serie de vueltas y no comunican a los padres de qué va a ser la charla. Entonces, a mí me parece ya de por sí escandaloso que la educación sexual no la den especialistas. Y cuando digo especialistas, ¿qué tendrá que ser? Médicos, psicólogos, ¿no? Digo, no puede un profesor de música ponerse a explicar, explicarles la vida a los chicos, ¿no? En realidad lo que pasa es que ellos han, ¿cómo decir? En esa palabra integral, que creo que también consta en México, solo que al revés, yo creo que ustedes dicen educación integral de la sexualidad, algo así, nosotros le decimos ESI, porque es educación sexual integral. En esa palabra integral es donde cuelan toda la ideología de género, ¿no? Bueno, ellos dicen que la ley los autoriza a dar conocimiento científicamente validado. Bueno, ahí está todo el problema, porque el planteo de que el binarismo sexual, ¿no es cierto?, es una construcción cultural, una especie de imposición del sistema, es lo más acientífico que hay, porque eso lo desmiente la biología, la genética, hasta si miramos la zoología, porque nosotros finalmente somos una especie animal más. Todas las especies animales son sexuadas y son binarias. ¿Por qué? Porque la heterosexualidad es lo que genera la atracción, digamos, entre sexos opuestos y la reproducción. Entonces, que la homosexualidad deba ser respetada, que el homosexual no deba ser perseguido, está perfecto. Ahora, de ahí a decir que la homosexualidad es una elección, no una condición, ya hay un matiz, ¿no es cierto? Y por otro lado, de la mano del discurso, de la naturalización, de la normalización de la homosexualidad, viene la descalificación de la heterosexualidad. Es decir, en este momento hay un discurso contra la heterosexualidad, es una especie de conspiración del capitalismo, no sé, bueno, algunos llegan a decir eso, que se le quiere imponer a la humanidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, recientemente la provincia de Buenos Aires, que es la más grande en Argentina, el 40% de la población, ellos, por ejemplo, la Secretaría de Educación de la provincia, difunde una lista de libros para los niños de a partir de 4 a 12, digamos, de primaria, para acompañar, ¿no es cierto?, la formación en ESI. Entonces, los libros, yo me tomé el trabajo de revisar toda la lista, toda la temática es LGBT, toda. Es decir, un libro, por ejemplo, es Rey y Rey para estudiantes de inicial y primaria, es decir, son chicos de 4 a 7 años, ¿no? Son las peripecias de un príncipe apremiado por su familia a elegir esposa. Cuando ve pasar decenas de princesas, ninguna lo convence hasta que aparece una que viene con el hermano. Entonces el príncipe se enamora del joven y es correspondido. Bueno, es un texto, le dicen, ¿no?, a los docentes, que permite mostrar las diversas configuraciones familiares a partir de un cuento de amor. Después el otro es de una niña que está atravesando transición de género. El cuento es una invitación a bucear la libertad, la infancia, bla, bla, bla. Bueno, después son todos los 21 textos, son todas historias de amor homosexual, carta de una tía travesti a su sobrino, hombre que sale del placar, etc. A lo que voy es esto, ¿no? Es decir, no hay un solo texto que hable de papá y mamá se casaron, mamá está embarazada, el parto, la gestación, eso no existe, por eso parece ser que no es educación sexual. Entonces, los valores, en mi opinión, ¿no?, de respeto, porque ellos argumentan, uno de los argumentos en defensa de la ESI es que gracias a la ESI los chicos respetan a lo diverso. Gracias a la ESI los chicos cuentan los abusos. Bueno, ni una cosa ni la otra tienen que ver con la perspectiva de género, con la ideología de género. Es decir, a un niño se le puede enseñar, al niño se le debe enseñar el respeto y la no discriminación de cara a ninguna persona. Es decir, todos merecemos el mismo respeto porque todos somos parte de una común dignidad humana. No solamente porque la única diversidad de la que les quieren hablar es la diversidad sexual, pero hay otro tipo de diversidad, está la diversidad social, la diversidad, en fin. Entonces, el respeto tiene que ser a todo, no el discurso exclusivamente centrado en ese punto. Lo que plantean en estos textos que bajan es interrogarse sobre los roles de género, las nuevas formas de masculinidad y feminidad, es decir, de construcción, ¿no?
se sustituyen en realidad unos prejuicios por otros, porque afirmar que el género no tiene nada que ver con el sexo biológico es totalmente absurdo, no tiene ningún fundamento científico, ni genético, ni biológico. Las relaciones heterosexuales, la concepción, la gestación o el nacimiento no están en la temática, por lo menos no en la temática más promovida, digamos, que es lo que para mí debería constituir una clase de educación sexual. Después, bueno, el lenguaje inclusivo, bla, bla. Hay ¿cómo decir? Una escala, ¿no? Que va de naturalizar, normalizar, hasta incentivar y promocionar la homosexualidad y el transexualismo. No solo la homosexualidad, el transexualismo. Entonces, a toda edad, porque como les digo, arranca con un cuento para chicos de 5 años sobre una nena que está transicionando. Entonces, el rechazo, digamos, a la clasificación hombre-mujer, e incluso rechazan también la clasificación homosexual-heterosexual, porque ya hemos dado un paso más, que es la doctrina queer, que directamente plantea que hay todo un espectro de diversidad sexual, ¿no? Y que, bueno, podemos ir oscilando entre una cosa y otra, y a esto se suma la estigmatización del amor romántico, porque ustedes ven que, por ejemplo, Disney, en sus películas, cada vez más va metiendo, por ejemplo, el príncipe es un abusador, el príncipe que besa a Blancanieves y la despierta es un abusador porque es el beso robado. Y el otro día leía una entrevista de un guionista de Disney, de una de estas últimas Moave, no sé, un personaje de estos, y él se jactaba de que esa chica no va a tener ninguna historia de amor, porque el amor es una forma de dominación, ¿no? Bueno, también se cuestiona la idea de virilidad y masculinidad, o sea, desde chiquito, en primera sala de 4, hay que empezar a preguntarle ¿y por qué las nenas tienen que jugar a esto? En vez de dejar libres a los chicos que hagan lo que quieran, porque ellos dicen que los roles de género se construyen, ¿no? Dicen, todo es artificial. O sea, porque en la panza de la mamá ven que la nena que tiene vulva o que tiene pene, ya deciden, lo que estoy diciendo no lo estoy inventando, lo dicen los textos, ya ven el sexo, entonces a partir de ahí obligan a la nena a tener determinadas conductas y al nena a tener determinadas conductas. Bueno, eso que ellos llaman artificio, ellos lo quieren sustituir por otro artificio, ¿no? Porque lo que ellos plantean es mucho más artificial, si vamos al caso, porque es verdad que la cultura incide sobre la biología, pues si la cultura no incidiera sobre la biología, seríamos todos violentos, nos mataríamos entre nosotros, nos quitaríamos las cosas. Es decir, es evidente que la sociedad, la cultura ha ido morigerando nuestros instintos biológicos, pero eso es algo, una evolución natural. Ellos quieren deconstruir esa evolución natural e imponer otro constructo, que es el que sale, digamos, de la cabeza de los ideólogos que ellos siguen, ¿no? Como Judith Butler, Foucault y esa gente. Bueno, por ejemplo, acá tengo, ¿no? A los niños de tercero y cuarto grado, ¿no? Que tienen 8, 9 años, 7, 8 años, existen juegos para nenas y juegos para nenes, para niños o niñas. Hay juegos que suelen jugar en su mayoría los niños, en su mayoría las niñas, y entonces le dicen al docente que haga esas preguntas y después de esas preguntas puede empezar a introducir la reflexión en torno al género. Bueno, yo pregunto, ¿no? Porque ellos cuestionan, ellos siguen como dije, a Michel Foucault y a Judith Butler, y cuestionan, entonces plantean que es esencial cuestionar la presunción de heterosexualidad. Entonces yo lo que digo es, ¿qué sociedad humana, histórica, prehistórica, no se organizó y se desarrolló en base al binarismo sexual? No se hubiera desarrollado ninguna sociedad si no existiera el binarismo sexual. Eso no quiere decir que la heterosexualidad haya sido absoluta, pero sí que fue y sigue siendo abrumadoramente mayoritaria. Negar la naturalidad y el vínculo con la biología es para mí terraplanismo de género. No sé si han oído hablar de los terraplanistas que niegan que la Tierra es redonda. Bueno, negar el vínculo entre sexo y género es lo mismo. Bueno, el cuestionamiento de la autoridad parental. Esto también se va instalando, es decir, se va instalando de una manera sutil. Por ejemplo, ellos dicen que la ESI, o sea, dictar educación sexual en las escuelas,
se da en un marco jurídico novedoso en la Argentina, y supongo que en México van a decir lo mismo, por la aprobación de otras leyes, como la Ley de Protección Integral de Derechos del Niño y las convenciones de la ONU, ¿no? Donde los países se comprometen a defender los derechos de los niños. Pero en esas convenciones no dicen nada de perspectiva de género, o sea, ellos utilizan esos argumentos, ¿no? Y plantean que esos derechos, esto es importante, fíjense el matiz, ¿no? Esos derechos deben superar, al menos en el aspecto formal, la mirada tutelar y adultocéntrica. ¿Esto qué quiere decir? Los padres no tienen nada que ver en esto, los padres afuera, digamos, porque la palabra adultocéntrica es un eufemismo muy dañino, porque la protección de un padre a sus hijos no es adultocentrismo, es responsabilidad, porque no es lo mismo un niño que un adulto. Entonces, de calificar la tutela parental de adultocentrismo, ¿no es cierto? Es una manera de ir minando, descalificando, ¿no es cierto?, la autoridad de los padres. Bueno, por ejemplo, dicen que la ley, ¿no es cierto?, supera definiciones que restringen la sexualidad al ámbito de lo privado, ¿no? Hablan de desprivatización de la sexualidad, una desprivatización de la sexualidad que habilita y obliga a las escuelas a trabajar sobre sexualidad. Y no de cualquier forma, sino con determinados enfoques, ejes, contenidos. Es decir, la traducción de esto sería, en la escuela hay que hablar de sexo, sí o sí, en todos los niveles, en todas las materias, y no con cualquier enfoque, sino con el enfoque que ellos preconizan, ¿no? Bueno, directamente son escuelas queer, digo yo, ¿no? Porque como doctrina queer, no sé si se usa el término en México. Lo importante, dicen, es una perspectiva que abra la mirada, desafíe los binarismos, un movimiento más inclusivo que no insista en una matriz varón-mujer, homosexual, heterosexual. Hay que construir escuelas queer, bueno, esto ya lo dije. Bueno, acá hay una cosa, ¿no? En el libro de Ponsiglione, que les mencioné antes, él directamente atribuye esto a un objetivo mayor, que es el antinatalismo, ¿no? O sea, él dice, hay organismos internacionales, fundaciones, que están obsesionadas con el control de la población, la reducción demográfica. Por ejemplo, la ONU, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Clinton, Open Society. Yo cada vez que ingreso a una de las ONGs que acá promueven, por ejemplo, que promovieron el aborto o que promueven la ESI, siempre aparecen los mismos benefactores, exactamente los mismos. El mismo, y aunque a algunos les cueste creerlo, hay que leer la letra chica de los préstamos del FMI, del BID y del Banco Mundial, porque en la letra chica de todos esos organismos aparece la perspectiva de género. Bueno. En concreto, yo no sé si en México está sucediendo, pero acá en la Argentina hay una epidemia de transgenerismo entre adolescentes, que es fruto de la difusión de estas teorías. No es solamente por la ESI, claro, ¿no? Porque el brote más grande acá se dio después de la pandemia, después de la cuarentena. La cuarentena argentina fue larguísima, duró un año. Las escuelas estuvieron cerradas un año entero. Y los chicos quedaron en sus casas encerrados a merced de las redes sociales. Y en buena medida incidió el aislamiento y las redes sociales. Pero, ¿por qué yo digo que es una epidemia? Primero porque, es decir, hoy encontramos en una sola clase 3 casos, por ejemplo, de niñas que quieren transicionar. Es algo absolutamente desproporcionado, porque sabemos que la disforia de género afecta al 0,001% de la población, es decir, es ínfimo, es ínfimo. Y de repente aparecen, las demandas, digamos, de tratamientos de transición de género explotaron, se multiplicaron, no es que aumentaron un 10%, no, hasta 1000, 3000%. Eso está pasando, acá está sucediendo, está pasando en España, está pasando en todos los países donde se están difundiendo a full estas teorías. Entonces, y la razón, el dato que demuestra que esto no es algo normal, es que de los casos que aparecen, el 90% son niñas, son mujeres que quieren ser varones. ¿Esto por qué? Porque también se está presentando una visión de la condición femenina muy negativa.
Es decir, la mujer es víctima, la mujer, sí, como decir, tiene que tenerle miedo al varón, porque todo varón es un violador en potencia, porque eso lo dicen, ¿no? Lo dice el feminismo. Entonces, el vínculo, ¿no es cierto?, con los varones, claro, cuando las chicas, digamos, tienen 11, 12 años y escuchan este discurso, todavía no se han desarrollado, todavía no son mujeres plenas. Entonces, ¿qué les infunden? Miedo, miedo al sexo, miedo al varón, miedo, bueno, miedo a la relación sexual. Bueno, todo eso hace, y después, por ejemplo, acá se puso de moda el tema de la gestión menstrual. De repente descubrieron que las mujeres menstruamos, ¿no? Entonces había que hacer toda una política de subsidio, bueno, pero presentan la cosa como una carga más, ¿no es cierto?, que tenemos las mujeres, ¿cómo se dice? Un factor más de desigualdad. ¿Cómo puede ser que algo, es decir, una diferencia, no toda diferencia es desigualdad, no toda diferencia es injusticia? O sea, somos todos diferentes, eso no quiere decir, si no yo porque no sé, porque me falta una cosa, digo, no, no, es una injusticia, no. Bueno, entonces toda esa visión que se da de la condición femenina incide también en esto, de que entonces una chica a los 11, 12 años va a estar influida, ¿no es cierto?, por las redes, porque los bombardean con el argumento de qué felices que son los niños que transicionan, son re felices. Son, bueno, casos que los muestran, los exhiben, los celebran, hay hasta que estar feliz de tener un niño trans. Bueno, em, hay una cosa, ¿no?, que esta disforia adolescente, los psicólogos le han puesto un nombre distinto. ¿Por qué? Porque la verdadera disforia, cuando realmente hay una situación, digamos, de disforia, que igual tiene siempre un componente psicológico, ¿no? La verdadera disforia se manifiesta en la más tierna infancia, generalmente no en la adolescencia. Arranca y se mantiene. Bueno, esta repentina disforia en los adolescentes ha recibido un nombre distinto, que es disforia de género acelerada, le dicen acá. Bueno, no sé en México si existe, cómo la llaman, bueno, pero la diferencian, porque no es lo mismo que la disforia real, digamos, que siempre existió. Em, lo grave es que acá tenemos una ley de identidad de género que es totalmente permisiva y los padres están completamente desarmados frente a esa ley, porque la ley habilita que un menor de edad sea tratado con bloqueadores de pubertad, con hormonas e incluso cirugías. Necesita la autorización de los padres, pero la ley dice, bueno, pero si los padres se oponen, se puede judicializar el caso y entonces interviene el defensor de menores. Es decir, es una situación complicada. Entonces, ¿qué pasa? Que los padres de estas chicas no pueden hablar públicamente, porque, primero, porque los pueden perseguir legalmente, y segundo, porque se enfrentan más a sus hijas, ¿no? Bueno, en fin, es una situación dramática. Em, la, la teoría de género ya ha sido, en mi opinión, ¿no?, choca con toda la ciencia, con la genética, con la biología y demás, ¿no? En el caso de la pediatría, bueno, los pediatras que dicen, las ideas de género dificultan el sano desarrollo psicofísico de niños y adolescentes, porque sabemos que ¿cómo decir? La adolescencia, y algunos, no sé, no somos todos, todos debemos recordar la nuestra, es una etapa de muchas dudas, de que donde el chico o la chica, ¿no?, pueden desarrollar rechazo a su cuerpo, porque el cuerpo empieza a cambiar, empiezan a perder control, o sea, crecen mucho de golpe, la voz se les enronca, se les afina. Entonces hay una serie de cosas, y más las dudas existenciales, porque uno está dejando ese mundo, ¿cómo decir?, idílico, ingenuo de la niñez, y pasa a descubrir, bueno, que las cosas son un poco complicadas, ¿no? En ese contexto se le dice a un adolescente que está en esa situación, que su problema a lo mejor es que nació en un cuerpo equivocado y que lo puede cambiar fácilmente, porque esto es una pavada, ¿no? Bueno, ahora afortunadamente los países que fueron pioneros en este tema de la transición de menores están empezando a dar marcha atrás. Ya hubo medidas, digamos, limitantes en Noruega, en Suecia, en Dinamarca, y lo último, digamos, lo más así impactante, es el informe CAS que se publicó en Gran Bretaña, que es un estudio a lo largo de 4 años, estuvieron analizando los casos y llegan a la conclusión de que todo este tema de la transición de género en menores no está suficientemente basado en evidencia, es decir, en informes
hechos a partir de los casos. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que se está haciendo es experimental, es decir, se está experimentando con los chicos. Y el tema es, digamos, que las etapas que se le proponen son, primero, bloquearles la pubertad, es decir, le dan medicamentos que hacen que no se desarrolle sexualmente. Es algo que yo no sé, eh, pensarlo nomás ya da escalofrío, ¿no? Es decir, se le atrofia el crecimiento de sus órganos genitales y de los demás rasgos que hacen, ¿no es cierto?, al sexo. Después de eso viene el tratamiento con hormonas cruzadas, que se le da hormonas del sexo opuesto para que empiecen a tener características del otro sexo. Y el último paso es la cirugía. Ahora, esto, que lo decida una persona que ya tiene 30 años, diga, bueno, yo realmente necesito, quiero tener aspecto del otro sexo, es una cosa, pero que se empiece a los 11, 12 años. Ningún chico está en condiciones a esa edad de tomar ese tipo de decisiones. No, no se puede hacer eso, es realmente criminal. Bueno, hay una, no sé, que tal vez ustedes la conozcan, una doctora en bioética mexicana que se llama Rosario Laris, no sé si la conocen, yo la entrevisté hace un tiempo. Ella se especializa en este tema de la educación sexual para niños, digamos, y yo la entrevisté y el planteo de ella es, porque yo considero lo mismo, si yo pienso que la educación sexual en los colegios debería limitarse, ¿no es cierto?, a 2 o 3 charlas al año a partir de los 10, 11, diría 11, 12 años. ¿Y qué es lo que se debería enseñar en educación sexual integral? Primero, el aspecto anatómico, es decir, primero se le debería enseñar el aparato reproductor, como se enseña el aparato digestivo, el pulmonar, el cardíaco, bueno, esa es la primera cosa. Después se le debe enseñar, obviamente, el respeto al otro sexo, el cuidado del cuerpo y todo lo que hace a la fertilidad, es decir, a la función, ¿no es cierto?, reproductiva. Pero eso ya más, yo diría, en la secundaria, ¿no? Y explicarles qué medidas tomar, ¿no es cierto?, para evitar tanto la transmisión de enfermedades como los embarazos no deseados, cómo es la gestación, el nacimiento, los tipos de nacimiento, los tipos de parto, quiero decir. Eso tiene que ser educación sexual. Lo demás es una cuestión privada de cada persona, porque la sexualidad es algo individual, es algo pretender que los chicos a los 7, 8 años sean sexólogos o que aprendan todo sobre eso, es algo inadecuado para la edad y puede ser chocante. Yo les voy a comentar algunas de las cosas que Rosario Laris me comentó. Ella tiene un libro que se puede descargar en su página, que después le dejé a Rita el dato. Ella dice algo interesante. Ella dice que los padres se tendrían que capacitar. ¿Por qué? Porque la primera educación sexual, es verdad que el chico empieza a hacer preguntas a los 4 o 5 años. Ahora, ¿qué pasa? El nene, el nene o la nena, pongamos, el niño pregunta, ¿no? ¿Y los bebés de dónde vienen? En fin, las preguntas, las primeras preguntas que puede hacer un chico, ¿no? Entonces, la madre o el padre que están en ese momento con él, o el adulto que está con él, le tiene que contestar en ese momento, nada más que lo que él pregunta. Si yo, en vez de eso, planteo hacer un curso para todos los chicos de 6 años, voy a cometer errores. ¿Por qué? Porque no todos los chicos de 6 años me van a preguntar lo mismo. Alguno me va a preguntar una cosa, otro me va a preguntar otra. Otro no, no. Otro, si yo por ahí le explico algo que no está pensando, que no está preguntando, le puedo causar un daño, le puedo dejar una impresión complicada para futuro. Entonces, ella lo que dice es, los padres se tienen que capacitar, tienen que estar preparados en su cabeza para cuando el chico le pregunte, contestarle de una manera simple, sencilla y directa, ¿no? Llamar a las cosas por su nombre, ¿no? El pene es pene, la vulva es vulva, explicarle la diferencia, en fin, no las cosas. Y nunca negarse a contestar, porque en el momento el chico tiene una hipersensibilidad. Los chicos tienen radares que pescan todo. Donde uno hace, chao, no le van a volver a preguntar, van a ir a preguntar a otro lado. Entonces, lo que ella dice, que me parece esencial, es que son los padres los primeros que se tienen que formar en cómo educar socioafectiva sexualmente a sus hijos, ¿no? Entonces, estar preparados para contestar todo ese tipo de preguntas. Y en la primaria no hay que dar educación sexual, salvo los últimos, como digo, los últimos años se puede empezar a explicar el aparato
la cuestión anatómica, digamos, ¿no? Del asunto. Bueno, ella, espérenme que quiero ver lo que no. Bueno, esto yo lo dije. Bueno, ella dice lo mismo, ¿no? O sea, en cada célula de nuestro cuerpo está la impronta, el código, los genes, si somos hombre o mujer. Es decir, porque el planteo, digamos, de la perspectiva de género es que lo único que diferencia al hombre y mujer son los genitales. Entonces, si yo me hago una cirugía, me los saco, me los cambio, se acabó el problema. Y no es así, ¿no? O sea, sabemos que todo nuestro cuerpo, todo es sexuado. Bueno, ella plantea lo mismo, ¿no? O sea, las consecuencias, esto ya lo hablé, de las consecuencias que está teniendo la adolescencia, el deseo de los niños de querer mutilar parte de su cuerpo, porque les meten en la cabeza que... Y hay una cosa que es importante, que es que la mayor parte de los adolescentes que presentan, que dicen tener disforia de género, tienen algún trastorno psíquico paralelo, psicológico paralelo. Generalmente son hay mucha superposición con el autismo, la anorexia, la depresión. Es decir, lo primero que hay que hacer es un tratamiento psicológico. No decirle, si una chica viene y dice quiero ser varón, no hay que decirle, no, no, bueno, no enojarse, pero lo primero que hay que hacer no es mandarlo al endocrinólogo, es mandarlo al psicólogo o al psiquiatra, ¿no? Eso, bueno, hoy día, con la ley que nosotros tenemos acá en la Argentina, con la ley que tenemos en Argentina, la mayor parte de los profesionales y los maestros, los psicólogos, todo, mandan al chico directo al endocrinólogo. Es una cosa, pero francamente increíble, increíble. Bueno, hay una cosa acá que es importante, ¿no? Que ella dice, sí, es como aceptar, ¿no es cierto?, esto de la disforia así de repentina, que un chico diga, no, yo me identifico con... Es como si yo acepto que venga una persona y se autodiagnostique cardíaco, se autodiagnostique, lo mismo que si uno viene y me dice, mire, yo tengo diabetes, ¿y por qué? Porque yo lo siento. Punto. Es decir, bueno, eso que no aceptaríamos respecto de una enfermedad, lo aceptamos respecto de la disforia. No digo que lo acepten todos, ¿no? Pero es eso lo que están haciendo. Bueno, el otro argumento para promover la ESI es que se previenen abusos, ¿no? Yo lo que digo es, prevenir abusos es algo fundamental, pero no tiene nada que ver con la identidad de género, prevenir abusos. Es decir, es evidente que al chico, que al niño hay que enseñarle que su cuerpo es importante, saber que no tiene que dejarse tocar por nadie, que hay partes en particular de su cuerpo que no tienen que permitir que se toquen y demás. Ahora, el abuso generalmente se produce cuando hay, ¿no es cierto?, una situación complicada familiar, mejor dicho, se puede producir en el sentido de un chico que está afectivamente necesitado, es una presa más fácil, ¿no es cierto?, del abuso. Pero además, este discurso constante de que de sexualización, de hablarle al chico de cuestiones de sexo que no son de su interés en ese momento, también facilita el abuso, porque lo ponemos sobre, ¿cómo decir? Le generamos, ¿no es cierto?, una temática que él no tiene en la cabeza, Y que además, artificialmente. perdón, Claudia, que te interrumpa en este punto, Sí. pero que además incluso está ocurriendo en Europa, que hay clubes donde adultos se hacen parejas con niños y que dicen, bueno, los niños saben lo que es bueno para ellos saben lo que está bien y lo que está mal y consienten, ¿no? Entonces, es como algo muy, un Bueno, poco tricky el movernos en ese lugar porque es cierto, ¿no? O sea, puede a través de toda este manejo llevarse al niño a terrenos mucho más turbios. Eh, hay una cosa que es real, es decir, el tema es así, decirle al chico, sin tu consentimiento no te pueden hacer nada, no, está mal, no te pueden hacer nada, porque un niño no puede consentir. Entonces ellos usan, Exactamente. este tema del consentimiento es complicado porque genera como que, bueno, si lo consentís, ¿no? No es Bueno, un ya han habido abuso. casos, ¿no es cierto? Claro, ya han habido casos, ¿no es cierto?, de publicidades que supuestamente son para prevenir el abuso y en realidad tienen ¿cómo decir? Este eufemismo o esta Sí, supuesta poca claridad, ¿no? Es sí. decir, se le pone al chico la idea de que él se puede autodeterminar a los 10 Ujú. años, a los 11 años, a los 12 años. No, eso en el fondo termina generando un espacio para el abuso. Exacto.
Perdón, Claudia. David Voy está levantando la mano, entonces discúlpame que te interrumpa aquí. Adelante, David, por favor. Yo, Claudia, de muchas de las cosas que tú dices estoy de acuerdo, pero yo sí creo que la educación a los hijos debe de ser, a los niños, perdón, debe ser sin ninguna frontera. O sea, los niños desde muy temprano quieren saber de sexo. Y yo no veo, o sea, Argentina, o sea, quiero ver a Argentina como el hermano mayor en Latinoamérica, con un corte muy europeo, pero también tan católico, tan fuertemente contra, y no es que yo critique el cristianismo, yo no soy cristiano, pero el cristianismo es el que proveó al mundo de la ciencia, precisamente porque se portó intolerante con la comunidad occidental. El cristianismo aplastó diciendo de eso no se habla, eso no se toca, eso no se hace, hasta el grado de que fue negado por la ciencia, que fue un gran avance para la humanidad. Yo me pregunto si esto que está viviendo Argentina no también es para provocar un despertar en los argentinos, en donde sí hablar de sexo, no hablar o reconocer las fronteras de la patología, de la enfermedad, de la pedofilia, de todo lo que lleva esto. Ahora, es claro que la vida en Argentina está bombardeada de sexo. Para venderte galletitas te venden con sexo. Yo me acuerdo de un comercial argentino que hizo un publicista al que conocí y anunciaban cigarros y era un hombre con un cigarro en la mano, así en una actitud, si tú quieres, fálica, y una mujer le iba tocando su mano, se iba acercando su mano y decía, aparecía, hay dos cosas importantes en la vida. La otra es fumar el cigarro tal por cual. O sea, la calle está sexualizada, los ambientes están, todo está sexualizado y le decimos al niño de eso no se habla. Hay algo, No, no, no. hay un nudo. Eh, Está sexualizada la cultura, la ¿cómo se llama esta? La publicidad está sexualizada. Y decimos a los niños, no hablen de eso. ¿Cómo? Ahora es tan difícil como decir, primero hay que enseñarles a los padres, o los padres primero se tienen que, ¿cómo? ¿Cómo se hace ese orden primero? No hay escuelas de padres, nadie estudia para ser padre. Gracias, David. La Bueno, profesora Lupita está levantando la mano. Adelante, profesora Lupita. Sí, muchísimas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias por este tipo de talleres, de ponencias, porque nos hacen ver tantas cuestiones que uno no nota. Yo tengo 62 años y reconocer ahorita que tenemos una cultura sexualizada, donde condicionamos a un niño o a una niña que se tiene que portar bien y que el portarse bien dentro de una familia a veces es ser violentado sexualmente o humillado y con tantas cuestiones, pero vamos avanzando, vamos avanzando. Yo estoy hablando de aquí de Tabasco, México, y realmente siento que el panorama está mundial y vamos avanzando y vamos a ir viendo más talleres como los que ustedes dan. Muchísimas gracias por darlo de manera gratuita. Me gustaría mucho soy maestra de educación primaria, me gustaría mucho que me trataran de ver si podemos dar un taller de padres en el aspecto sexual, porque me gustó lo que dijo la ponente. Tenemos que estar preparados. No cualquiera puede hablarles de sexualidad. El psicólogo tiene que adentrarse en su línea, el médico general, no sé, cada quien tiene que estar dentro de su cuadro que domina y en el que se puede desarrollar. Muchísimas gracias, les agradezco bastante este tipo de talleres y de ponencias y sobre todo el de ofrecérnoslas de manera gratuita. Gracias. Gracias, profesora Lupita Rodríguez. Un comentario, Claudia, de aquí lo deja una persona que está participando. Dice, habría que revisar bien los derechos de las niñas, niños y adolescentes con respecto al consentimiento. Si quieres, cedemos la palabra a Dulce
Preferiría Y contestarle al ahorita, señor que... sí, Preferiría contestar primero. Como decidís vos, ¿eh? Pero si puedo le contesto. sí, digo, no sé Al si te señor que gustaría habló tomar la palabra. primero, Ujú. no, primero creo que tiene una visión bastante desactualizada, diría yo, porque primero en la Argentina, en este tiempo, es decir, como si la influencia de la iglesia está muy relativizada. Es decir, es verdad que el argentino es un pueblo de fe, creyente y demás, pero no diría que la iglesia como institución tiene en este momento un peso como para definir y frenar estas cosas. Todo lo contrario. Es decir, acá se aprobó el aborto, ahí tenemos una ley de identidad de género que es terrorífica, lo digo así. Tenemos un montón, es decir, se han hecho un montón de cosas que no, o sea, el tema ese de la religión, francamente, no No, pero incide. al contrario, no, No, yo pero, lo que me refiero que en el discurso tuyo está la religión. No hablar, no tocar, solamente el médico habla de sexo. El no, sexo ocurre en todas yo las no dije eso, familias. pero perdón, No, bueno, ¿puedo seguir? la- ¿Puedo contestar, terminar de contestar? Yo no dije, primero no dije no se habla de eso. Todo lo que dije es que cada persona, ¿no es cierto?, tiene un desarrollo de su sexualidad particular. Pretender a los 6 años darle una clase a todos los chicos por igual, o a los 7, a los 8, a los 9, es complicado, porque la gente, es decir, uno toma por ejemplo, uno va a una clase de primer año secundario y hay chicos que están, como decimos acá, avivados, que ya saben todo, y otros que todavía son criaturas que están en el limbo. Entonces, no se puede enseñar educación sexual como se enseña matemáticas, eso es lo que yo digo. Ahora, no dije en ningún momento que al chico hay que decirle eso, todo lo contrario, creo que dije todo lo contrario, dije que los padres tienen, los adultos que rodean al niño, tienen que estar preparados para contestar todo lo que él pregunte. Pero hay un principio, claro, que está establecido, que se lo pueden preguntar a los psicólogos, además, que no hay que darle al chico más información que la que pide en esta materia. Y eso es un poco el riesgo que existe cuando se pretende enseñar educación sexual como una materia. Entonces, voy a esto. Yo, cuando empezó este tema, hablé con un montón de padres. Hay muchos padres que me han contado que las chicas o los chicos vuelven traumatizados a la casa después de la clase. ¿Por qué? Porque las clases se desmadran. Primero, hoy día pasa otra cosa, ¿no? Que es que los chicos tienen acceso muy fácil a la pornografía. Y eso, a los 11, 12 años, puede ser traumático. Entonces ven cosas que de repente van, entonces se produce la clase de educación sexual, empiezan a ver el tema, salen temas que terminan, para algunos son completamente, como si están ajenos a su órbita. Entonces a eso voy. Yo no dije en ningún momento de esto no se habla, sino soy cero puritana, por decirlo de alguna manera. No se trata de eso. Lo que creo es que al chico la infancia, hoy lo que está sucediendo, eso que usted dice, el sexo, que los chicos hablen de sexo, eso significa desconocer la infancia. Se está directamente, ¿cómo decir?, destituyendo la infancia. La infancia no existe más. Al chico hay que tratarlo como un adulto. De hecho, lo dicen. Dicen, el chico es un adulto, el chico es una persona con la misma dignidad y derechos que el adulto. Es una persona con la misma dignidad que el adulto, pero no con los mismos derechos ni con la misma madurez. Entonces, nos estamos olvidando de lo que es un niño, ya nos olvidamos de cómo éramos nosotros cuando éramos niños. Entonces, hay que evitar, ¿no es cierto?, el trauma, evitar deformaciones, porque si no, ¿de dónde salen después las perversiones? ¿Todo eso de dónde sale? Bueno, generalmente tiene que ver con con el abuso, con la exposición excesiva y, bueno, sí. Entonces, yo no dije en ningún momento, y esto creo que quede claro, que hay que decir al chico, no, de eso no se habla. No hay que hablarle de sexo, hay que contestarle sus inquietudes. Hablarle de sexo es otra cosa. Habla de sexo con tus amigos cuando vas al bar. Ahí hablas de sexo, pero hablarle de sexo a un niño, no. Cuando el chico pregunta, se le contesta todo lo que pregunte, a la medida y en el lenguaje que él pueda entender. Eso fue lo que yo planteé. Voy a terminar, Rick, así después, si me quieren Sí, seguir preguntando o discutiendo. sí. Solamente quería decir, justamente yo quería decir, si quería cerrar con una nota optimista, pero sí, ¿qué hay que hacer? ¿Qué creo yo que hay que hacer? Primero,
creo que los padres se tienen que capacitar. Él me decía que parece imposible. Yo no dije que hay que enseñarle a ser padres, porque obviamente eso es verdad que es un oficio que se aprende sobre la marcha. Pero si el gobierno quisiera, si los estados quisieran, se hace una política pública y se pone a disposición de los padres materiales, porque existe y no es algo muy complicado de hacer. Bueno, eso por un lado. Segundo, creo que hay que exigir en las escuelas, los padres tienen que exigir el acceso a los materiales que se le van a dar a los chicos. Cuando va a haber clase de educación sexual, creo que la escuela está obligada a decirle a los padres, mire, esto es lo que le vamos a mostrar. Esto. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, eso, que interpelen los padres a las autoridades educativas, que les envíen preguntas sobre el fundamento científico de lo que van a dar, porque si van a enseñar ideología de género, que expliquen cómo es científicamente, porque ellos dicen que es conocimiento científicamente validado. Bueno, que lo fundamenten científicamente. La ESI para mí se tiene que limitar a lo que hace a la función sexual y a su uso responsable, al respeto mutuo entre los sexos, como dije hoy, a la prevención del embarazo no deseado y de los abusos, obviamente, y a los métodos anticonceptivos, pero en la adolescencia, no a los 10, 11 años explicarle métodos anticonceptivos a un chico que todavía está, digamos, no va a hacer uso de eso. Y al chico se lo tiene que educar, para mí, en el respeto a todo ser humano, por encima de por su condición de tal, y más allá de toda diferencia, no solamente hablarle de la diversidad sexual, hablarle de todas las diversidades, todos merecemos respeto, y sobre todo, bueno, si por diversidades hay muchas, en una escuela, yo no sé, en la escuela a la que iba yo, pública, en la Argentina, había chicos muy pobres y había chicos muy ricos, o sea, había una diversidad social impresionante, diversidad social y religiosa, y de esa no se habla más. De acá es la única diversidad que existe, la única diversidad respetable es la diversidad sexual, que es, como digo, tiene hasta cierto punto un fundamento y otra parte no tiene ningún fundamento. Entonces, bueno, reitero, no es que no dije en ningún momento que no había que hablar de sexo con los niños. Hay que hablar con los niños, no tratarlos como adultos. Bien. Claudia, estaba levantando la mano Dulce. Dulce, no sé si te gustaría tomar la palabra antes de que se la pase a Gabriela. Y también voy a leerte algunos comentarios del chat, Claudia. Bueno. Entonces, Dulce, por favor, Sí, adelante. gracias. Gracias, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes en algunos lugares. Mi nombre es Dulce Sampaio, yo soy psicóloga y voy a compartir algo desde mi experiencia o desde mi poca experiencia porque recientemente estoy retomando mi profesión. He estado actualizándome y todo, ¿verdad? Corroborar la información que Claudia nos ha brindado, porque en mi caso ya me ha topado con tres personas, consultantes, en este caso, pues mujeres, ¿verdad? Jóvenes de 11, 12 y 13 años que llegan a consulta, pero llegan a consulta no por Dulce, el tema cerraste tu del, micrófono. Ya está. Ya, perdón, por el tema de la identidad sexual, ¿verdad? Una jovencita de 12 años que tiene su novia, pero haciendo ya la evaluación correcta de psicología, pues presenta una depresión severa y sin embargo no llegó por la depresión severa, o sea, su mamá la trajo no por la depresión, la trajo precisamente porque tiene novia. Entonces, creo muy acertado y muy correcto esto de la educación sexual en casa porque la mamá no sabe cómo orientarla, cómo acercarse, cómo platicar con ella, cómo tocar temas de sexualidad. A pesar en el año en el que nos encontramos y con toda la información que tenemos, ¿verdad? Y con todo lo que hemos avanzado, es increíble que actualmente pues muchos padres, ¿verdad? No saben cómo acercarse a sus hijos y tocar temas importantes como el tema de la sexualidad y de la identidad sexual. Otra también que me he topado con consultantes es el tema de la hipersexualidad. Jovencitas de 11 años ya con vida sexual activa, que ya visten como, ya no viven en la etapa en la que se encuentran, ya están muy hipersexualizadas, con actividad sexual, ya pintadas, con su ropa ya, no de una jovencita de 10 años, o sea, de la etapa en la que se encuentra, sino ya con
con este tema, ¿verdad? De la hipersexualidad y también jóvenes que, que no saben cómo decirles a sus papás, ¿verdad? Que tienen que a lo mejor que es gay, que tiene preferencias sexuales diferentes, por el tema precisamente de la cultura, por el tema precisamente de la religión, por el tema del bullying también, ¿no? Es increíble cómo nos topamos, bueno, yo lo hablo desde mi experiencia y precisamente, ¿verdad? Esto que confirmar, aunque aquí en México, ¿verdad? No sé si aún siga el tema de escuelas para padres, se siga dando, y se tocan temas muy importantes, pues sí, yo estoy en acuerdo, ¿verdad? De que sí nos hace falta esta, esta cultura de la educación sexual desde el hogar, saber cómo, ¿verdad? Entiendo también esta parte del abuso que comenta Claudia en el aspecto de que bueno, exponer a los niños a cierto material o a material o contenido sexual, ¿verdad? Pues ya se considera como un abuso. Entonces, sí es bien importante esta parte que ella comenta, ¿verdad? Y creo que sí hace falta, igual que la profesora dijo, ¿verdad? Saber cómo profesionistas, como maestros, como médicos, como psicólogos, como profesional de la salud mental, de la salud física y de muchas áreas, como la docencia también, que sepamos cómo guiar, cómo orientar a los padres para que puedan acercarse a sus hijos y hablar de estos temas de sexualidad desde muy pequeños, ¿verdad? Y precisamente también, como Claudia decía, ponerle nombre a cada parte del cuerpo y referirse a ellos con naturalidad, ¿verdad? Claro, con respeto también es bien importante. Muchísimas gracias. Gracias, Dulce. Claudia, bueno, voy a pasar ahorita la palabra a Gabriela y posteriormente a Nayeli. Y justo, Claudia, tú mencionas llevar, por ejemplo, a los niños a tratamiento psicológico. Dices, por ejemplo, poner a disposición de los padres materiales para padres, científicamente respaldado. Pero aquí me parece que está la situación, otra vez la situación tricky justamente de nuestra época, ¿no? Porque justamente los psicólogos somos las personas más adoctrinadas, ya no hablemos de los sociólogos, digo, en otras profesiones también ocurre, pero yo lo que he visto es que es mucho más frecuente en sociólogos y en psicólogos la cuestión del adoctrinamiento. Así que bueno, por eso es que directamente en lugar de tratar psicológicamente a un chico, seguro que lo llevan con un endocrinólogo. Y los materiales para padres, bueno, eso es lo que está haciendo el Estado, ¿no? Está poniendo a disposición de los niños maestros materiales que no necesariamente son materiales que buscan el beneficio de los niños y de la salud de los niños, de la salud mental y física. Y ahora mencionan mucho, y porque también todas estas, digamos, se habla de que todo aquello que vaya contra la ideología, ya no se llama ideología, sino que ahora se le llama perspectiva de género, todo aquello que vaya contra es algo que está científicamente atrasado. Y a mí me parece que hablamos mucho de ciencia y entendemos nada de ciencia, porque creo que en el momento en que negamos la genética, negamos la biología, lo básico, que de verdad es como que en la primaria te lo enseñan y es súper comprensible, me parece que cuando eso pasa, ahí ya estamos no entendiendo a la ciencia, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? Y yo me lo cuestiono mucho, ¿no? ¿Hasta qué punto No, pero acá somos estamos, analfabetas funcionales, no, ¿no? pero yo creo que acá es un problema que va más allá de la ciencia, porque estamos, como decir, está bajo ataque el sentido común, porque hay algo, por ejemplo, cuando ellos, la expresión que han logrado instalarla, más allá de lo racional, la expresión, el sexo asignado al nacer. Y hay un montón de gente inteligente que repite como ganso, perdón, la expresión sexo asignado al nacer. El sexo no se asigna al nacer, el sexo es de nacimiento. El sexo, mejor dicho, el sexo es en el momento de la fecundación, cuando se fecunda, digamos, cuando se junta el espermatozoide con el óvulo y se forma ese futuro ser humano, ya tiene sexo. Entonces, ese argumento del sexo asignado al nacer es una manera de negar no solo negar la ciencia, la biología, niegan la realidad.
Es decir, es una negación de la realidad. ¿Por qué? Esto tiene que ver, bueno, es muy largo de explicar y ahora, digamos, habría que hacer otra clase, pero digamos que hay toda una filosofía que se ha ido instalando a partir de la década del 60, 70, de que, digamos, del el yo puedo hacer, o sea, todo depende de mi subjetividad, de mi voluntad, de mi decisión, yo puedo adaptar mi cuerpo a lo que se me antoje, y lo que yo digo es mi verdad, o sea que la verdad es imposible establecer, porque si yo le digo, vengo así como estoy ahora, y les digo a ustedes, yo soy un varón, ustedes saben que no es verdad, y sin embargo, ¿qué dicen? Ah, bueno, pero si yo me siento varón, soy varón. Entonces, ¿cómo definimos qué es un varón? Imposible definirlo. ¿Cómo definimos qué es una mujer? Si una persona te dice, no, yo ahora me siento mujer, y vos lo ves que no es mujer. Entonces te dice, no, pero es lo que yo decido, es. Bueno, estoy caricaturizando, ¿no? Exagerando, pero digo, un poco se apunta a eso, es decir, no es solamente la negación de la ciencia o de la biología, es la negación de la realidad. Entonces, en ese contexto, todo es relativo, todo es, bueno, y lamentablemente hay una cosa que, este tema de los bloqueadores de pubertad, de la hormonización, no es una pavada, es muy grave, porque la persona que empieza a tomar ahora bloqueadores de pubertad y después hormonas, lo más probable es que termine siendo infértil, lo más probable es que no pueda gozar de su sexualidad, es decir, de ninguna sexualidad. Porque terminan con los genitales atrofiados, sometidos a cirugías que son, francamente, yo digo, hay que verlo, hay que estudiar lo que son esas cirugías. Pues es carnicería directamente. Bueno. Entonces, se habla mucho de sexo y se termina, como decir, comprometiendo la vida futura sexual de una persona. Porque cuando sea adulto, yo qué sé, no sé, querrá enamorarse de hombres o de mujeres, eso es secundario. No va a poder tener un vínculo normal con nadie. No sé si se entiende lo que quiero decir, es muy grave. Claudia, voy a pasar la palabra a Gabriela y posteriormente a Nayeli. Y estamos ya en la recta final, entonces si alguien más quiere hacer algún comentario o preguntar, pueden dejarlo en el chat o levantar la manita para que les cedamos la palabra. Adelante, Gabriela, por favor. Gracias, buenas tardes, buenos días a todos. Yo soy Gabriela Vargas, maestra de educación especial. Y bueno, efectivamente el tema de la sexualidad y de la sexualidad en general es un tema complejo por situaciones, factores culturales, religiosos, ideológicos. Es un tema muy complejo por eso, ¿no? Yo quiero decir que como maestra sí tengo que estar bien armada, bien preparada y siempre de la mano de un psicólogo, ¿no? Pero sobre todo como maestra, prepararme muy bien para saber, bueno, cómo voy a responder a las preguntas de mis alumnos, ya sean niños o adolescentes, de una manera veraz, de una manera científica también y de una manera, pues, lo más real que se pueda, ¿no? Haciendo a un lado tal vez hasta mis propias ideas en relación a la educación sexual. Entonces, yo sí creo que es un tema muy complejo, pero que sí como maestros, trabajando con niños, con adolescentes, tenemos que estar bien preparados para abordar estos temas y darle a los niños, a los adolescentes la información correcta, ¿no? De acuerdo, ahí coincido, a la edad que tienen. Y sí, tal vez irnos un poquito más allá en algunos temas sobre la prevención del abuso sexual. Eso es lo que yo quisiera decir, ¿no? Que como maestros sí tenemos que estar bien preparados de la mano con un psicólogo para abordar todos estos temas y darles la mejor información a los niños, pero también las familias. Aquí el tema de la familia me parece fundamental para hablar de sexualidad. Yo creo que hablar de sexualidad también tiene que ser un tema que se tiene que hablar primero con los papás para que ellos saber ellos qué piensan, ¿no? Y saber cómo vamos a manejar esta información, porque va a haber muchos papás, y nos ha pasado, que ponen el grito en el cielo cuando se habla de género, por ejemplo, ¿no? De homosexualidad, de los distintos tipos de amor que ahora que se tienen y que son totalmente parte del desarrollo humano. Y yo creo que eso es bien importante, ¿no? Involucrar a las familias, que ese es el tema yo creo que más complicado para hablar de sexualidad. Eso es lo que yo quisiera comentar y agradezco estas charlas que son fantásticas, de verdad, y muchísimas gracias a todos por la participación. Gracias, Gaby. Nayeli, por favor. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Nayeli, yo soy psicóloga y solo quisiera compartir cómo es mi trabajo como psicóloga con niños y con adolescentes. Trabajo en el estado de Nueva York en un programa que justamente es del Departamento de Salud
Y algo que a mí me llama la atención, que justamente Claudia pues compartía todo el tiempo, cómo los padres ya no tienen pues esta responsabilidad, ¿no? Como se les quita al gobierno la responsabilidad para poder tomar decisiones sobre los hijos. Y nosotros tenemos que preguntarle a partir de los 12 años a los niños y hacer que firmen un consentimiento informado si me permiten compartir información con los papás sobre enfermedades de transmisión sexual, sobre planificación familiar, sobre uso de sustancias. Si el niño a los 12 años me dice que yo no puedo compartir esta información y me firma este consentimiento informado, pues yo ya no tengo el consentimiento para compartir. El tema de los abortos, ellos pueden elegir abortos desde los 13 años. Tengo casos de niñas que han abortado desde los 13 años, por supuesto, porque es libre, porque es gratuito y porque pueden elegir sobre su cuerpo y porque no podemos avisarle a los papás tampoco si tenemos ese consentimiento informado. Entonces, para mí me parece como muy sorprendente, ¿no? Cómo ellos tienen la capacidad según en estas leyes, para poder elegir sobre su salud, para poder elegir después sobre su cuerpo. También les tenemos que preguntar desde los 12 años, pues cómo es el género que ellos identifican y cómo quiere que les llame. Si le llamo they, si le llamo she, si le llamo he, y entonces lo tengo que respetar por supuesto, porque a los 12 años, pues ellos ya tienen esta capacidad para poder elegir. Que es algo para mí muy sorprendente, ¿no? Como ya tener un consentimiento informado legalmente, donde ellos pueden elegir y los papás ya no pueden hacer absolutamente nada. Y creo que los países de Latinoamérica, México, no sé si ya tenemos pues literalmente un documento, pero bueno, probablemente en algunos años lleguemos a esto. Y algo que también me llama la atención es que entonces los papás empiezan a sentir que esta responsabilidad del hijo ya no es mío, sino del sistema, sino del gobierno. Entonces yo se lo doy al gobierno porque yo ya no sé qué hacer con él y no sé, a partir de los 18 años, los papás nos dicen, él ya tiene 18, él ya no puede estar en la casa, se tiene que ir. Entonces el gobierno tiene casas para niños o para adolescentes y jóvenes de padres que ya no los quieren en la casa porque entonces la responsabilidad es del gobierno, ya no es mía, se lo doy y ahora están institucionalizados en este tipo de instituciones que por supuesto, bueno, ahí encuentran las drogas, encuentran pues muchos otros de problemas, las calles y justamente Nueva York está lleno de homeless, muchísimos y la mayoría es por problemas de salud mental. Entonces, ¿cómo cosas que creemos que son tan pequeñas, que son temas tan insignificativos, en realidad van moviendo al sistema a que cada vez se complique más por el simple hecho de mover pues esta primera institución que es la familia? Entonces, esta es mi observación. Gracias, Nayeli. Bueno. Una pregunta, Nayeli. ¿Y estos chicos, 12, 13 años, pueden comprar alcohol? Se supone que no pueden comprar alcohol, pero sí pueden fumar vapes, pero utilizan marihuana. Pero no alcohol y no cigarrillos, pero marihuana y vapes sí. Y decidir Por supuesto. practicarse un aborto y todo eso sí, pero alcohol y cigarrillos no, ¿Y para no afectar la se salud. pueden casar? ¿Se pueden casar? Qué buena pregunta. No se pueden casar, pero por ejemplo, Pero te das cuenta de la decadencia de Occidente. Estados Unidos lidera la gran caída de Occidente por un golpe moral, pero no por una falta de educación. Tiene grandes universidades, escuelas, están escolarizados todos los niños. El presidente es una persona con demencia, es un señil, es una persona demente y preside el gobierno más fuerte de América. Gracias, David. No todos los niños no todos los niños van a la escuela. La mayoría de los problemas que tenemos ahorita son los que no van a la escuela, porque las escuelas, por ejemplo, tienen más de 1,000 niños en la escuela, entonces sienten mucha ansiedad para ir a la escuela. El bullying es impresionante, entonces la mayoría de los casos que tenemos no van a la escuela, van
en el año han ido 5 días, entonces lo que hace la escuela es hacer firmar que el niño ya no quiso ir a la escuela, el papá firma y entonces el niño se queda sin escuela. Algo que también pasa en el sistema escolar es como si tiene el niño un enojo, un arrebato, algo que no pueden controlar, pues viene la ambulancia de psiquiatría y lo primero que se hace es ponerlo en el hospital psiquiátrico porque la escuela ya no sabe cómo controlarlo. La verdad que sí es muy impresionante la forma en la que resuelven este tipo de situaciones. Y en el tema de la sexualidad, pues sí se habla en las escuelas sobre la sexualidad y también, pues justamente, ¿no? En la escuela es donde se les da esta primera información, pero a mí me llegan como información que tengo que compartirles y son libros para colorear, que son para niños porque se colorean, pero cuando ves esa información tiene SIDA, tiene todos estos temas que un niño, como dice Claudia, de 6 años, no creo que necesita saber a los 6 años. Tiene algún otro momento, pero en esa edad no creo que es un tema adecuado para ellos, pero ellos ya tienen acceso junto con la pornografía que lo empiezan a ver aquí desde los 10 años y luego más adelante tienen estos problemas con la pareja y bueno, se hace como cada vez más grande porque justamente en estas primeras edades se habla libremente de la sexualidad y de todo lo que ellos quieran saber porque ese es su derecho. Entonces creo que es importante como que podamos cada uno de nosotros realmente cuestionarnos y decir, realmente es su derecho que yo le diga toda esa información porque todo el mundo dice que así tiene que ser o realmente no. Entonces, mi experiencia viviéndolo aquí creo que ha traído muchísimas consecuencias muy graves para los jóvenes y los adolescentes de esas pequeñas decisiones en las que el gobierno interviene que tal vez no tendría que intervenir. Esa es mi opinión. Gracias, Nayeli, gracias. Ya estamos por terminar, porque ya estamos sobre la 1:15. David, muy brevemente, si te gustaría decir un par de palabras, porque estuviste levantando la mano muy pacientemente. No, simplemente me parece cuando discutimos del método y la intervención del gobierno, a mí me parece que la revolución en esta época es personal. Cada uno tiene que resolverse hacia adentro de uno y no creo que la ignorancia de ningún sistema y conociendo un poco de cómo funciona el cuerpo humano, no creo que sirva de nada. El niño, o los menos los niños con los que yo me enfrento, siempre les digo, les hablo de sexo y de digestión y de nefrología y de hematología. No, no sirve que no sepan. Es importante saberlo, discutirlo. Por supuesto que un niño de 4 años no le hablo como un joven de 16, pero al contrario, es promover el conocimiento siempre y cuando yo esté trabajando en mí. Claro. El Y, trabajo, perdón, David, se cerró tu micrófono. no, simplemente quiero decir que conozco médicos, el director la Secretaría de Salud de los Estados Unidos es un enfermo mental, es una mujer transgénero en los Estados Unidos, pero Sí. si el tipo no tiene nada dentro, ¿qué puede dar de fuera? Sí, gracias, David. ¿Algún comentario final, Claudia? Sin lugar a dudas, estos espacios, y como te lo había comentado, Claudia, despierta pasiones, pero son muy necesarios para hablar, tanto en favor como en contra, pero sentarnos a hablar y escuchar qué Sí. tiene que decir la otra persona, ¿no? Porque No, simplemente decir esto es la verdad y nadie tiene que hablar algo diferente, creo que se vuelve una dictadura del pensamiento, ¿no? Y bueno, dime, Claudia, ¿te gustaría cerrar con no, algún yo creo en comentario? general que hoy, bueno, me pareció muy interesante lo que contó Nayeli. Me sorprende, yo pensé, digamos, que la Argentina era la peor de todas, como se dice, pero veo que hay situaciones muy parecidas en todos lados. Bueno, esto está pasando en todos lados, está pasando mucho en España, está pasando en Francia, está pasando, justamente este fin de semana hubo un coloquio en el Senado francés sobre este tema, porque también ellos están muy preocupados con esta epidemia transgénero en adolescentes. Y hicieron un coloquio muy interesante. Por internet se pueden ver las intervenciones. Después le voy a mandar el link a Rivka por si le interesa. Pero bueno, les agradezco que me hayan escuchado y agradezco los comentarios y las críticas, las preguntas, los matices.
Así que muchas gracias a todos. Gracias a ti, Claudia. Bueno, si a alguien le Gracias, gustaría Claudia. que le hagamos llegar un comentario. Ritka, si vos querés pasar mi correo, yo siempre miro mi correo y respondo si me quieren escribir, yo encantada, ¿eh? Sí, el correo de Claudia va a estar en la descripción de este video. De cualquier forma, les compartí por el chat del Zoom el correo de contacto para que nos puedan contactar y con mucho gusto les vamos a hacer llegar el contacto de Claudia. Claudia, te agradezco mucho tu participación. No es algo que se dé por hecho que una persona quiera participar de estos espacios. Y bueno, el tema que tratas y así como lo compartes puede sonar incluso crudo, ¿no? Pero creo que, y como lo acabas de ver, es algo que la gente está deseando hablar, deseando entender. Y pienso que esa es justo como lo que dice David, ¿no? Yo pienso que la propuesta ahora va a ser de los ciudadanos, porque ya vimos lo que hacen las instituciones, ya vimos lo que hace el gobierno. Eh, digamos, no podemos confiar algo tan valioso como son nuestros niños a vete a saber quién, ¿no? Pienso que este tema, aunque pudiera parecer que se sale un poco de nuestras temáticas que normalmente tocamos, justamente no se sale porque aquí hay dos temas que están involucrados. Uno es el desarrollo infantil, que como ya nos comentaba Claudia, todo este tipo de políticas, todo este tipo de tendencias ideológicas llevan justamente al daño en el desarrollo infantil y a la mutilación en el peor de los casos, pero también por la situación de que sí, justo se está tocando la estructura más importante para el desarrollo infantil, que es también la familia, pero también, y como lo comentaban en redes sociales, porque el tema de la sexualidad. Vamos a ver, sí, un niño es un ente sexuado, lo sabemos, y lo ideal en el desarrollo de la cultura es que esa expresión de la sexualidad se postergue tanto como sea posible para que los sujetos se puedan desarrollar intelectual y físicamente. Entonces, aquí estamos pervertiendo, estamos llevando a un lugar diferente que sí o sí nos va a terminar, quien escupe para arriba le cae en la cara, ¿no? Y por otro lado, también lo comentaba una persona en Facebook, que la gente con discapacidad no se les ve como personas sexuadas, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí estamos deseando entender este tema. Agradezco mucho a todos los participantes. Gracias, Claudia. Profesora Lupita, veo que está levantando la mano. Si es que puede mandarnos un correo electrónico, con mucho gusto se lo voy a hacer llegar a Claudia para que ella le conteste. Entonces, sin más por el momento, los voy a dejar con un corto. El siguiente, voy a cerrar la grabación aquí, pero vamos a dejar la sala abierta.